Esta obra de Händel, El triunfo del tiempo y del desengaño, es una alegoría en la que se plantea cómo la belleza o el placer, con el paso del tiempo, conducen al desengaño. En cierta manera, la enseñanza budista comienza poniendo de manifiesto algo similar. El Buda enseñó que todos los fenómenos que podemos sentir, pensar, experimentar, tienen una naturaleza impermanente, es decir, que son efímeros. Desde este punto de vista, la belleza es también un fenómeno efímero, así como el placer. Pero en la belleza en sí o en el placer no hay ningún problema siempre y cuando la aceptemos en su carácter transitorio. El problema surge cuando aparece el apego a los instantes de belleza o el apego a los instantes de placer, porque la belleza no dura, así como el placer tampoco dura, la fealdad no dura y el dolor tampoco dura. La enseñanza del Buda nos insta a renunciar al apego a la belleza o al placer, porque el apego a algo que es efímero o el intento de hacer permanente algo que por su propia naturaleza es impermanente conduce indefectiblemente al dolor y al sufrimiento. Esto en los países budistas se tiene muy incorporado. Por ejemplo, en la fiesta de la floración del cerezo en Japón, donde el pueblo entero acude a los parques y a los jardines a ver la belleza de la flor de cerezo, que dura justo unos días. Y esos días de belleza son completamente exaltados, son disfrutados, son gozados, para después dar paso a la pérdida de los pétalos y a la desaparición de las flores, considerados como un hecho natural. Así podemos disfrutar de la belleza, podemos disfrutar del placer, pero para que no induzca a un estado de frustración o desengaño, debemos aceptar que su naturaleza es efímera e impermanente. El budismo, pese a la apariencia que nos lleva a considerarlo como una religión en la que se adora a Buda, es simplemente la profunda experiencia de la realidad por un hombre que tuvo la voluntad de compartir esa experiencia. El Buda afirmó en todo momento que él era un ser humano y solo un ser humano. No era hijo de dioses ni enviado de dioses y por lo tanto la figura del Buda en la tradición más ortodoxa del budismo no es una figura a idolatrar o a endiosar. Otra cosa sucede con el budismo popular, porque a nivel popular se tiende siempre a mitificar y a endiosar no solo a los líderes religiosos, sino a todo tipo de líderes, ¿no? Cuando en los altares budistas nos encontramos una estatua de Buda a la que se le ofrece una vela encendida, incienso y unas flores, en realidad estamos honrando a nuestra propia naturaleza de Buda, porque el Buda histórico Sakyamuni enseñó que todos los seres vivientes somos Budas, poseemos la naturaleza de Buda, y esos tres objetos que se les ofrece son de alguna manera la simbología de la verdad, del amor o de la compasión y de la belleza que forman parte de las cualidades del alma humana. Así, en el budismo no se idolatra a un Dios o a un Buda externo, sino que la imagen que se encuentra en el centro de las salas de meditación de los templos budistas representa nuestra propia naturaleza de Buda, que cada ser humano participamos de esta naturaleza. Incluso Villalba-Rossi es el primer maestro Soto Zen español de la historia. Tengo un recuerdo muy agradable. ¿Qué enseña un maestro zen?
Un maestro zen enseña a entrar en contacto con el Buda que hay en cada uno. Un maestro zen es un guía hacia el maestro interior que hay en cada uno. En la práctica budista no se trata de conseguir algo que esté fuera del alcance de la naturaleza humana, no se trata de llegar a ser otra cosa distinta a la que ya somos, sino de reconocer y de vivir plenamente lo que ya somos, nuestra propia naturaleza. En este sentido, un maestro zen es el que nos ayuda a conectar, a entrar en contacto con nuestra verdadera naturaleza de seres humanos, con nuestra verdadera naturaleza de Buda. Dado que la vida en nuestro planeta se manifiesta como un proceso en permanente evolución, ¿qué significa el budismo en este proceso? Alan Watts expresó de alguna forma el pensamiento budista de manera muy certera en su frase según la cual el ser humano es una apertura a través de la cual el universo se observa a sí mismo. Y esta es la función del ser humano en la vida universal, y esta es la función del budismo dentro de este proceso universal, que es favorecer la emergencia de la conciencia plena del ser humano, que en definitiva no es una conciencia personal, sino que es la conciencia del universo mismo. A través de la práctica budista, especialmente de la meditación budista, entendemos cómo es el proceso según el cual la materia se transforma en energía y la energía se transforma en luz, en la luz de la conciencia. Así, cuando un ser humano despierta plenamente su conciencia de ser humano y contempla la naturaleza, entonces la naturaleza se está contemplando y se está reconociendo a sí misma. La palabra Dharma, que junto a la palabra Buda, Buda Dharma, define o indica el camino del Buda, la palabra Dharma tiene varios significados. Por un lado es el camino, por un lado es el universo, la totalidad de lo existente, el cosmos. Por otro lado es la enseñanza del Buda y además, por otro lado, en tercer lugar, es cada una de las existencias. En esta misma palabra encontramos como el Dharma del Buda es el camino a través del cual cada existencia se reconoce formando parte de la totalidad del Dharma, de la vida universal. Esta es la función de la práctica budista en la evolución del cosmos y del universo. El asunto esencial en el Dharma del Buda es la realización o la plena conciencia de la verdadera naturaleza de la realidad, más allá de la percepción condicionada de los seres humanos, condicionada por la naturaleza misma, condicionada por la educación, condicionada por la cultura, que nos induce a errores cognitivos y a percepciones deforme de la realidad tal y como es. Entonces, el proceso de meditación budista, seguido por el Buda Sakyamuni y por todos aquellos que seguimos sus enseñanzas, es un proceso de descondicionamiento de la percepción convencional para entrar en contacto directo con la realidad tal y como es. Es maravilloso que las intuiciones de los antiguos sabios, entre ellos Sakyamuni Buda, hoy día se está viendo corroborada por la última ciencia, por la mecánica cuántica, por ejemplo, por la nueva psicología cognitiva y por muchas otras disciplinas científicas. Y de hecho en el mundo actual se está dando un diálogo
muy fecundo entre la comunidad científica de élite y la tradición budista y muchos representantes de la tradición budista. Así que, de alguna forma, la ciencia está ratificando o confirmando realidades que hace más de 2500 años el Buda puso de relieve, como por ejemplo algo que hoy día la moderna ciencia ecológica ha elevado a principio universal, con razón, que es el principio de la interdependencia. Es decir, ningún ser tiene una existencia autónoma, ningún ser vivo tiene existencia autónoma, sino que todos dependemos de un tejido vasto de relaciones que nos conjunta con la totalidad. Esto es lo que se viene a llamar el nicho ecológico, etcétera, etcétera. Es decir, que el entorno es tanto yo como el yo que creo ser dentro de este cuerpo. Y entre entorno y yo no hay separación ni diferencia, sino una continuidad de la vida. Este principio, conocido en el budismo como interdependencia, es una de las bases de la enseñanza y de la práctica del camino del Buda. La práctica del Zen consiste en sentarse y sentirse. Algo muy simple, muy sencillo. La práctica del Zen es un retorno a la intimidad consigo mismo, es decir, una liberación del estado de enajenación, en el que tratamos siempre de ser algo distinto o de llegar a ser algo distinto a lo que somos. La práctica de Zazen consiste en un retorno a la condición natural del cuerpo y de la mente, y por lo tanto a una intimidad profunda de uno mismo consigo mismo. Esta experiencia es la base y el corazón de la práctica y de la enseñanza budista. ¿Practicar puede ser una forma de huida, por ejemplo, una evasión estética? Es posible que inicialmente algunas personas se acerquen a la práctica budista con un afán de evasión de la crudeza de la realidad. Es posible que las fantasías hagan creer que a través de la práctica y de la meditación budista uno puede alcanzar estados supranaturales o estados místicos, pero a poco que uno continúe la práctica de la meditación durante un tiempo, estas fantasías desaparecen porque uno enseguida se ve confrontado consigo mismo, con la realidad del cuerpo, con la realidad de su estado emocional, con la realidad de su estado mental, y entonces no es una evasión, es más bien, como he dicho antes, un encuentro, a veces dramático, consigo mismo. Y digo dramático porque así como el jardinero que ha abandonado su jardín durante muchos años y después retorna encontrándolo en un estado de abandono, también nosotros cuando hemos abandonado la intimidad con nosotros mismos, al volver a tomar contacto, podemos encontrar una situación desoladora, pero sea como sea, con la práctica constante, uno se instala cada vez más en el principio de realidad, que la misma postura de meditación, que tiene las dos piernas, las dos rodillas bien enclavadas en el suelo y las nalgas bien aposentadas en el cojín, constituyen una garantía de toma de tierra con la que todo practicante se encuentra tarde o temprano. Es decir, cuando nos adentramos en la práctica de la meditación Zen, tarde o temprano tenemos una cita con nosotros mismos y ahí, justo encima del cojín de meditación, nos encontramos. Al mismo tiempo, la práctica de Zazen
al ponernos en contacto con la realidad de nuestro propio dolor y sufrimiento, al ponernos en contacto con las causas profundas del dolor, del malestar, de la angustia existencial que experimentamos, nos hace darnos cuenta de que ese dolor y sufrimiento es común a todos los seres humanos y a partir de ahí desarrollar una conciencia de compasión responsable hacia todos los demás, surgiendo de esta manera la aspiración a vivir y a trabajar tanto para el propio bien como para el bien y la felicidad de todos los seres vivientes. Cuando un practicante se da cuenta de que la meditación zen es una práctica buena, beneficiosa para sí mismo, también se da cuenta de que es buena y beneficiosa para muchos otros. Y de esta forma su vida se convierte en una vida de servicio para la felicidad y el bien de todos los seres vivientes.